Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes, habla Marco Antonio Enríquez Ominami con mi mejor dicción para darle la bienvenida a dos super invitadas a este programa que se llama Cambio de Switch de la Universidad de Chile, que es la radio que piensa. Y hoy tenemos un programa tan fantástico como los anteriores, pero superlativo, porque es sobre un tema que a mi juicio es esencial a la democracia y a la libertad, que es la gran pelea en la educación, en la sociedad de hoy, sobre la reforma. Entonces vamos a hablar de derechos civiles, de libertades individuales y para acotarlo a la controversia que significa la política de drogas en los tiempos modernos. Y tenemos dos grandes invitadas. Una es Paulina Bobadilla, que es de Mamá Cultiva. Hola, muchas gracias por la invitación. Eres bienvenida y estamos fascinados de tenerte. Y nos vas a contar después de qué se trata y nos vas a decir tu Twitter inmediatamente para que te podamos interpelar. @paulibobadilla_. Fabuloso. Y la otra invitada es tan sensacional como Paulina y es una actriz, directora de teatro, ¿ha dirigido obra? No, directora no. Súper actriz que me tocó profesora, actriz, pero directora. alguna vez dirigirla, que me acusó de desconcentrado. Sí, un poquito de déficit atencional, pero que es y que estuvo en mi tránsito porque fue el último telefilm que hice antes de ser diputado. Exacto. Entonces en un estado de estrés total. Y nos pareció que era muy importante escucharla porque yo ellos siguiendo y le perdí la pista el 2005 y la fui siguiendo en su recorrido más político. Y es Ana María Gasmuri. Muchas gracias por la invitación, Marco. Cuyo Twitter es acá. Ana María Gasmuri y @Fundación Daya. Tenemos los dos Twitter. Y Eres también el presidenta. otro Twitter de la Paulina es @Mamacultiva, que es de la agrupación que ella representa. Déjame hacer una introducción muy breve, ¿Sí? porque yo te he ido siguiendo y creo que eres por lejos junto también a Claudio Venegas, para quien va también un reconocimiento. Sí, un gran abrazo para Claudia. También, de los grandes de Cáñamo y de Movimental, probablemente de los precursores, y digo que la palabra precursor tiene un mérito, porque Chile ha cambiado la velocidad del rayo entre que filmamos ese telefilm y hoy día es otro mundo, porque estamos debatiendo de asamblea constituyente, de despenalización de la marihuana, etcétera. Asamblea constituyente, causa de la cual también soy rostro. Así yo sé, pues te he visto, por eso. Así que claro, nos unen diferentes causas. Ya entraremos a las preguntas más biográficas, también me parece interesante saber por qué tu giro, por qué te noto mucho más en la acción que en la representación. Ya hablaremos de eso. Pero antes que eso, la democracia, a mi juicio, es simultánea con la libertad. O sea, quien gana 210 lucas al mes, tiene 3 hijos, la libertad no tiene mucho sentido. Pero a su vez también, la democracia es el esfuerzo de las mayorías. Y en una democracia, el debate no solamente se debe centrar sobre la libertad, sino sobre la justicia. Y la justicia requiere el derecho a reconocer ciertas libertades individuales que son muy importantes. Y la droga hoy día es vista como un ilícito y es combatida como se combatió por Nixon en Estados Unidos y se definió la guerra contra las drogas. Y en América Latina hoy día tenemos los indicadores más atroces. Brutales. Y México Muerte, como ejemplo, ¿cierto? De estar como punteando exacto, en esta en la absurda crueldad, guerra contra las drogas. Muerte, secuestro, esto. Para el mercado más grande del mundo, que es el norteamericano, donde nada de lo que pasa en México, para ser bien preciso, ocurre. Ahí no hay muerte ni secuestro a tasas de 10.000 anuales. Repito, 10.000 muertos anuales en México. Eso no pasa en Estados Unidos, que es el que consume. Pero también hay que ser claros que lo que sí pasa en Estados Unidos es que el porcentaje de personas detenidas por política de drogas, ¿cierto? Por la población afroamericana y latina es 5 veces superior que a los blancos que son detenidos por las mismas razones. Y eso también es importante. Otro elemento claro, de racismo latente. Entonces, Ana María, yo quisiera partir contigo. Yo creo que hay como 3 niveles. Uno que nos cuentes después por qué te institucionalizaste con una fundación. Pero antes, ¿por qué llegaste a la discusión de las drogas? Y una vez a Rolando Jiménez, que tiene otro combate, que se parece finalmente, por cierto, sobre la diversidad sexual, le pregunté qué era el amor para él, que me parece importante. Si era una causa por su propia historia personal, o era una causa, además de su historia personal, de su orientación, era también una opción política. Y obviamente que la respuesta que era política. Y te pregunto a ti, ¿tú lo haces en tanto consumidora, en tanto una convicción político-social,
Primera pregunta. Por cierto que la convicción que hay detrás es política, no puede ser de otra manera cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de cómo cuidamos la democracia que tenemos, cuando hablamos de inequidad, que es una palabra que es tan pertinente para la situación en nuestro país. Entonces, por supuesto que desde ahí, desde esa mirada, es desde también observar el cómo la política prohibicionista ha generado los gravísimos daños sociales en el mundo, en nuestro continente en particular y también en nuestro país. No nos seguimos, probablemente no somos México, no somos Colombia, pero tenemos 9 macrozonas tomadas, ¿cierto?, por carteles de droga en Santiago, tenemos a la población más vulnerable expuesta también a drogas de pésima calidad y ahí tenemos la brecha de inequidad también reproducida, porque por cierto que en el sector alto no se consumen las mismas cosas ni las mismas calidades de sustancias que en los sectores más vulnerables. Entonces, evidentemente que es un tema político el cómo se enfrenta a esto, desde el cuestionar, el coartar las libertades como un mecanismo de solucionar un problema que hay que abordarlo desde otro aspecto, un punto de vista sanitario, hay que mirarlo como con un enfoque totalmente distinto al propiciado por el prohibicionismo. Y no nos olvidemos, y eso es muy importante, recordar de dónde surge el prohibicionismo, particularmente con la cannabis o la marihuana, ¿cierto? Y es importante recordarle a la gente que el prohibicionismo surge por razones de tipo económico, por intereses económicos de diversas industrias que se veían perjudicadas por la aparición de esta planta tan versátil, que tiene por un lado sus usos medicinales, pero tiene un tremendo potencial industrial también. Entonces, no nos olvidemos en la década de los 30, por ahí por el año 37, cuando finalmente se ilegaliza absolutamente el cannabis, obedeció a la presión, ¿cierto?, de lo que es por un lado la industria papelera, por otro lado, ¿cierto?, la industria textil. Entraba en ese momento al mercado las fibras derivadas del petróleo, la sintética, el DuPont, y esto de la mano de un gran complot con los dueños de los medios de comunicación, que eran los mismos dueños de las papeleras, deciden terminar con esta planta que les mataba el negocio. ¿Y por qué les mataba el negocio en esa época? Porque la única dificultad que tenía esta planta para su uso industrial era que era complejo el sacar esta fibra, y en ese momento se inventa una máquina desbrozadora que simplifica este proceso y por lo tanto libera esto por completo, y frente a eso reaccionan estos poderes económicos y surge además, no nos olvidemos, en ese minuto era muy usual entre como el uso recreativo en la población afroamericana y la población mexicana. Entonces también tiene esta doble función de una represión por el lado económico, pero también de una herramienta de control social sobre estas poblaciones migrantes. Leo, escucho en tus palabras dos vertientes para hablar de drogas. Uno, un argumento pragmático de que el combate ha sido estéril. Sí. Ese es una arista, por cierto. Y la otra es la convicción de que uno tiene derecho a hacer uso de una cierta libertad. Absolutamente. Eso es fundamental. O sea, lo que de mi piel para adentro, lo que yo hago con mi vida, en la medida en que yo no perjudique a otros, ¿cierto? En la medida en que mi libertad no se esté topando con la libertad de los otros, me parece que tengo todo el derecho de decidir qué sustancia uso o qué no uso. Porque, miremoslo con un poquito de amplitud, tenemos socialmente aceptado el alcohol siendo una sustancia muchísimo más dañina, ¿cierto? Con graves efectos secundarios que provoca graves daños a la salud propia y de los demás. O sea, pone en riesgo a los demás por actuar bajo el efecto del alcohol, que genera un tremendo daño al Estado, ¿cierto? Por sus diferentes dimensiones, y es totalmente aceptado. Porque frente a otra sustancia como la cannabis o la marihuana, ¿cierto?, que evidentemente tiene un nivel de adicción y toxicidad infinitamente inferior, ¿por qué venimos a prohibirla? ¿Por quién determina qué se puede y qué no? Yo ni siquiera me siento en condiciones de prohibir ninguna sustancia a nadie. Está dentro de las libertades personales, ¿cierto? Y si alguien desarrolla una conducta adictiva, un uso problemático, eso es un tema de salud, y esa persona padece una vulnerabilidad, una enfermedad, y debe ser asistido desde ese punto de vista. Pero seamos claros, todo el consumo de sustancias, el gran porcentaje de usuarios no desarrollan un uso problemático, y eso también hay que aclarárselo a la población, porque se crea como el mito de que cualquier consumo, ¿cierto?, la persona que se fuma un pito una vez al mes es drogadicto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es como decir que la persona que se toma una copa de vino es alcohólico. No tiene ningún sentido. Entonces, desde el punto de vista de las libertades, el saber cómo manejo yo mi vida, qué sustancias incorporo, qué conductas incorporo, qué amistades incorporo, está dentro del ámbito de las libertades, y eso no puede ser regido por el Estado de ninguna manera, menos aún cuando no estás dañando a nadie más con tus acciones. Paulina Bobadilla, ¿eres presidenta, directora de la Fundación Mamá Cultiva? Sí, fundadora de Mamá Cultiva. Y escucho los dos ángulos que además yo comparto, que la Fundación Progresa ha desarrollado también a través de un libro con la Open Society sobre este tema. Nosotros hemos hecho un esfuerzo bien sistemático, más que de propuesta de diagnóstico, en ese libro que se los recomiendo, que está en digital, en la web fundacionprogresa.cl, están los datos. Pero hay dos ángulos, como decía Ana María Gaumuri, gran actriz, que es, uno, el ángulo de la reivindicación de ciertos derechos inalienables, inmanentes al ser humano, que el Estado no te puede expropiar, y un segundo,
que es el del pragmatismo en la política pública, de que ha sido súper mala. ¿Por qué se llama? Se me ocurre que hay otro ángulo, porque Mamá Cultiva es reunir la maternidad con un derecho. Sí. Bueno, se llama Mamá Cultiva porque somos mamás cultivadoras de cannabis, porque nuestros hijos tienen diferentes patologías graves y que no respondieron a un tratamiento convencional en la epilepsia refractaria. Y empezamos a averiguar en otros países qué es lo que estaba pasando con esto, y encontramos a Ana María, que nos ha ayudado, nos ha dado un espaldarazo a todas nosotras. Empezamos bajo el alero de Fundación Daya y hemos caminado juntas en este recorrido súper triste, doloroso. Hay niños que se han ido, hay niños que están internados en estos momentos en UCI, y hay 1000 sentimientos encontrados en estos momentos, porque justamente hay un bebé que está en UCI hoy día, y viniendo hacia acá yo decía, si esto estuviera permitido acá en Chile, estaría pasando lo mismo con este bebé. Entonces, en Estados Unidos se usa el cannabis para uso medicinal de la epilepsia refractaria. Ya nuestros hijos estaban totalmente intoxicados con 1000 medicamentos. Mi hija en particular tomaba 6 anticonvulsivos en sus dosis máximas. Su vida era espantosa, dolorosa. Nuestra familia quedó bastante abandonada porque nadie quiere estar con alguien que está sufriendo. La verdad es triste, pero que hay solo, los niños se ponen súper intolerantes, no llega gente y los echan, son muchos agresivos. Eso es por los efectos secundarios. Por los efectos secundarios de los medicamentos, están totalmente drogados. Entonces, ahora con todo esto ha sido súper difícil todo nuestro caminar. Hemos estado en mesas de discusión, estuvimos en el Congreso también presentando nuestro súplica, ¿no? Porque somos papás que estamos desesperados y estamos gritando al gobierno, desde el gobierno anterior, y la verdad nos queda así como la sensación que no estamos siendo escuchados, que no les importa mucho el sufrimiento que tenemos en estos momentos. Y desde ahí nace, bueno, Mamá Cultiva, y hacemos el llamado a todas las mamás que están escuchando que cultiven, que no tengan miedo, que cultiven, no hay otra alternativa. No compren el aceite de cannabis que le están vendiendo a estos estafadores, porque lamentablemente hay muchas que ganan el sueldo mínimo y se gastan 100.000 pesos en el que está vendiendo en la esquina, en un parque o en el Persa, aceite porque va a curar a su hijo. Y esa no es la alternativa. Así que hacemos el llamado en eso. Paulina Bobadilla, en Cambio de Switch, @CambioDeSwitch, pueden escribirnos y pueden llamar en algunos minutos. Vamos a abrir los teléfonos al 29 77 15 79 y al 29 77 15 80. Ana María Gazmuri. Para contextualizar un poquito y entender este tránsito, ¿cierto? Desde la mirada, ¿cierto? Más política y más de derecho. En un minuto yo tuve el interés de realizar un documental sobre cuál era la realidad del cannabis en Chile, se llama, y empecé a investigar. Y en esta investigación me topé, pero de narices, con la realidad del uso medicinal. Y a pesar de que sabía algo de eso, reconozco que hasta ese punto era muy ignorante. Y me puse a estudiar, y me puse a investigar a fondo, y me puse a entrevistar personas y a conocer casos y a ver las experiencias internacionales, y ahí es que surge esta acción. Y empezamos, bueno, en esa época, bien desde el principio nos conocimos con Paulina, ella me ubicó por Twitter, justamente por esta situación, y la verdad es que empezamos a orientar, a dar orientación y consejo, asesoría a los pacientes que andaban desesperadamente buscando ayuda con respecto a esto. Y la verdad es que pasó un periodo de mi vida en que era el buceo nocturno en todas las páginas y en todas las experiencias internacionales, y rápidamente formarse y enterarse y informarse de todo lo que estaba pasando y empezar a prestar esta asistencia. Y de pronto esto empezó a crecer. Era en mi casa, yo recibía a la gente a mi casa, la Paulina la recibía en mi casa, pero en un momento ya era insostenible. Mi casa parecía un centro, una institución en que entraba y salía gente todo el día, y de ahí surge el impulso de crear Fundación Daya. Vimos que había que darle una forma a esto, que había darle una forma para hacerla más operativa, más eficiente, para poder llegar a más personas, y ahí surge Fundación Daya. Y desde ese momento, y desde hace ya prácticamente van a ser en marzo del próximo año se van a cumplir 2 años, empezamos a atender y dar orientación y a también adentrarnos en cuál es la posibilidad que teníamos en el marco legal actual, ¿cierto? En lo que nos permite nuestro marco jurídico. Y bueno, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el uso medicinal está perfectamente y totalmente permitido en Chile.
No está regulado, no está facilitado, pero está permitido. Entonces, Tolerado. está permitido por la ley. Está puesto como una excepción en la ley. ¿Ya? Por lo tanto, el cultivar, el tener y el usar cannabis con fines medicinales no infringe la ley. Y eso es muy importante aclarárselo también a los usuarios. Pero así como decimos que no infringe la ley, tampoco está facilitado, tampoco está posibilitado. Entonces, ¿cuál es el camino que le queda y qué ha pasado y qué es lo que han hecho todas estas mamás? Autocultivo. Autocultivar la planta que va a ser la medicina a sus hijos y después generar ellos mismos sus derivados medicinales. Y eso es lo que nosotros hemos potenciado y hemos enseñado y hemos capacitado en este momento más de 1.200 personas en Chile, 1.200 pacientes, para poder usar terapéuticamente el cannabis. Pero ¿qué pasa? Piensa tú que en Chile los niños con epilepsia refractaria menores de 15 años son más de 15.000. 15.000. Entonces, evidentemente, dentro de ese universo de 15.000, algunos papás van a poder llevar adelante este esfuerzo del autocultivo y preparar sus propios productos medicinales. Pero no podemos pensar que la solución viable para todo el mundo. Tenemos que dar una respuesta institucional, una respuesta desde el Estado, de cómo enfrentamos esta situación con una patología que su único tratamiento es el cannabis. Ana María y Paulina, una pregunta, porque ¿por qué hacer una diferencia entre el sujeto enfermo y el sujeto sano respecto a su libertad? No es ninguna, aquí no hay ninguna diferencia y en eso hemos sido súper claros. Solo hay una diferencia de urgencia. Claro. Nada más que eso. Nuestros hijos sufren a diario sí. Y es terrible cuando tu hijo está convulsionando y no puedes hacer nada porque no puedes hacer absolutamente nada. Solo afirmar su cabeza para que no se golpee. Y aún así hay niños que caen porque hay niños que tienen 12, 13 años y andan por toda la casa revoloteando y tú le vieras su cabeza. O sea, es un mapa. Porque la mamá no puede estar en todas. O sea, hay niños que usan unos trajes así como de astronauta. Es increíble. Yo no tenía idea que esto era así, que era una realidad. Y es así. Y aún así hay niños que se sacan todo, se da media vuelta a la mamá, ¡pum! Se golpean. Entonces, esto es una urgencia. Esto es... No sé cómo explicarlo, una necesidad, pero... Es un imperativo ético. Eso es lo que es. Sí, y tiene que ser ahora. Nosotros estamos con las libertades personales. Denunciaste al pasar, Paulina, de que habían, dijiste, unos frescos, no sé cómo los calificaste. Sí. ¿A quién te refieres para entender? Mira, no singularice, no me interesa la denuncia, me interesa hay vendedores. el esquema en que estamos. Sí, hay vendedores, estafadores. ¿Dónde? Que venden en los persas, en la Perfecto. plaza de Maipú hay muchos. De manera informal. Sí. Claro, y Sí. que le ¿Y dicen venden qué? aceite de cáñamo, que te Perfecto. cuesta De 1 litro, semilla. 20.000, que no te sirve. O sea, Sí. es ¿Y te como cuesta cuánto? 20.000 pesos el litro, pero venden los 10 ml a 15.000 hasta 30.000 pesos. Lo reenvasan. Que lo Claro. diluye después en agua, se supone, y se lo das a tu niño. No, pero eso no, No, sirve. no A ver, es sirve. que, Marco, es súper importante entender aquí. ¿Qué pasa? Que esto se ha dado a conocer, entonces se ve inmediatamente, es cierto que existe una necesidad. La gente, por ejemplo, los papás que empiezan su proceso de autocultivo, tienen que esperar meses antes de tener la medicina para su hijo. Y en esa desesperación buscan en el mercado negro. Y buscan, Nosotros hemos entonces, buscado y de hecho, y le traficantes. ofrecen, pero nos damos cuenta que lo que se vende en este mercado irregulado, este mercado negro, no es aceite de cogollo, no es el aceite de cannabis, es el aceite de la semilla, que es muy nutritivo, fantástico para las ensaladas, para uso tópico, pero que no es el aceite medicinal. Y los padres en su desesperación, o las personas enfermas en su desesperación, lo compran pensando que eso es la medicina que están buscando. ¿Dónde? ¿En qué? Eso pasa con el mercado no regulado, pues exactamente donde no existe un mercado que es lo que nosotros apostamos. Debiera el Estado otorgar licencia a organizaciones sin fines de lucro, ojalá, que puedan ejercer como un dispensario y que puedan entregar cannabis chequeada, ¿cierto?, de su óptima calidad, el cómo está cultivada y que sea la cannabis indicada para esa patología y que eso pueda ser entregada a la gente. Nosotros como fundación, ese es nuestro horizonte, para allá vamos. Esa es la necesidad. Y esto como para contestar tu pregunta anterior, por cierto que estamos por todas las libertades y por cierto que estamos trabajando y hemos ido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, tanto Mamá Cultiva como Fundación Daya, apoyando estos dos proyectos fusionados, ¿cierto?, que tenemos nuestros reparos y nuestros alcances, pero que nos parece que en general van bien encaminados. Y que ¿Cuáles dos proyectos? Cuéntanos un poco. El proyecto que presentó Amplitud y que presentó el diputado Robles y todos el resto, ¿cierto?, de diputados de la nueva mayoría, ¿Qué propone? la despenalización del autocultivo para todo uso, recreativo y medicinal. De marihuana. Por cierto, de marihuana. Se queda en la marihuana, pero hace un alcance, que algunas de las propuestas de las indicaciones que hacen alcance para otras plantas medicinales y fungis, ponte tú, hacen una ampliación ahí. Pero se queda en eso. Está bien, estamos cortos con eso, pero nos parece que es un primer paso. Y nosotros, aunque estamos dedicados al cannabis medicinal, estamos por esta mirada más amplia. Pero, ¿qué decimos? ¿Cuál es la salvedad? Todo eso todavía esperamos que no se diluya la conversación, pero esto otro es urgente, es ya, es ahora. Y en eso, de verdad, y aquí hacemos
un llamado al Ejecutivo que realmente se ha tomado demasiado tiempo. Nosotros participamos en una mesa de trabajo de salud en el Senda durante varios meses, todos los miércoles en la mañana. Y los resultados de esa mesa todavía no se comunican, todavía no se presentan al público, porque el 80% de esa mesa estaba alineado con la misma postura que estamos planteando acá, ¿cierto? Con facilitar el uso medicinal, con sacar de lista 1, con hacer una despenalización efectiva del uso de cannabis. Y eso no todavía ni siquiera se ha dado el resultado de eso que terminó hace 3 meses y todavía no existe. Se hicieron sugerencias de reglamento para uso medicinal, nada. Aquí había un silencio injustificable frente a esta urgencia, frente a este verdadero imperativo ético. Tengo una pregunta completamente menor, pero tú dijiste en algunas web, me informé, ¿cuáles son esas web en que uno puede leer esto? Uy, es Dijiste, que... o algún link donde sí, uno lo que podría pasa es que aprender. fueron meses de investigación y de trabajo y leyendo en inglés y justamente a raíz de eso es que nosotros creamos una página chilena que se llama cannabismedicinal.cl, en que quisimos traducir y facilitar esa información para el público chileno, porque no podemos pretender que todo el mundo va a poder entrar a páginas en inglés, ¿cierto? En que uno tiene que tener cierta expertise de buceo para llegar a ellas, no es tan directo, ¿no? Hay harta investigación, hay harto trabajo, hay un trabajo importante desarrollado en España también, hay en Estados Unidos mucho, hay en Canadá, hay en Australia, entonces, en Israel, muchísimo en Israel. Entonces nosotros hicimos una síntesis y sacamos de todas estas partes y armamos esta página con información para que los chilenos con sencillez, con facilidad, puedan informar si tenemos el listado de patología y que explica, ¿cierto?, los estudios que avalan eso, cuáles son los usos. Lo que nosotros nos hemos propuesto como fundación es bajar toda esta información y ponerla a disposición de todos los ciudadanos chilenos. ¿Por qué? Porque creemos que la salud es un derecho, pero que el acceso a una terapia complementaria de bajo costo como esta también es un derecho. ¿Por qué marihuana y no todas las drogas? Por cierto que todas las drogas, Marco... ¿Hay un límite en la discusión? No, para mí no. Por cierto que todas las drogas. Nos parece que para mí la prohibición no es el camino. Si queremos una sociedad más sana, más saludable, tenemos que ir por la educación, por la prevención, por el cambio. Mira, la adicción, la conducta adictiva tiene que ver con la ansiedad y nosotros hemos construido una sociedad ansiosa que genera conductas adictivas hacia situaciones, hacia el consumo, hacia el dinero, hacia el poder, hacia el sexo y también hacia la sustancia. Pero el problema está en la sociedad que hemos construido, está en los individuos, no está en las sustancias, ni en el poder, ni en el dinero en sí mismo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Y eso, la mirada abarca a todas las drogas. Yo creo en la libertad, creo en la educación y creo que las personas estando informadas y educadas pueden gestionar sus mejores decisiones. Y me parece que eso es lo que compete al Estado hacer. Y me parece que esa es la manera de enfrentar. Y esto, por favor, hay que entenderlo. Que uno plantee esto no quiere decir que uno esté a favor de que la gente use drogas. No tiene nada que ver con eso, que ese es un malentendido que se suele generar. Para nada. No es eso lo que yo ¿Puede hacer uno el símil con el tema de despenalizar el aborto? Por cierto. De que uno no está a favor de un subsidio mensual cierto, y de premio al que aborte, sino por simplemente que no se vaya presa, ni el médico ni la mujer que interrumpa el embarazo. Tú lo has dicho muy bien, es exactamente eso. Cuando uno también tiene que ver con las convicciones. Por ejemplo, cuando uno aparece, que yo lo he hecho, ¿cierto?, apoyando el matrimonio igualitario, no quiere decir que yo estoy apoyando el matrimonio igualitario porque yo me quiero ir a casar con una mujer. No necesito que me pase a mí, que sea un tema personal para poder apoyarlo y entender que eso es lo correcto, que eso tiene que ver con las libertades, eso tiene que ver con los derechos y con la igualdad, ¿cierto?, de derechos de todos los ciudadanos. En este tema es lo mismo. Paulina Bobadilla, de Fundación Mamá Cultiva. Esta discusión tú la haces desde el ángulo empírico de tu propia experiencia. Sí, claro. Y una pregunta, ¿alcanza en tu fundación esta discusión sobre todas las drogas o te queda en el uso medicinal? Creemos en las libertades personales, pero creo que el uso medicinal tiene que ser regulado ya. No podemos seguir esperando. Hay un orden, tú dices, hay un orden de factores. Sí, creo que tenemos que dar el primer paso. El imperativo ético que decía, por supuesto, al que se refería María. Ahora, Marco, también es importante entender que en este mundo, el cannabis medicinal y toda esta cantidad de padres y pacientes que se han acercado, el 90% de ellos ni siquiera tenía un contacto anterior como con el tema, ¿ya? Y por lo tanto, sí hay muchos que pueden pensar que no están, que esto tiene que ver con el cannabis y con su uso medicinal y no con los otros usos, y está bien, y respetamos esa postura, y respetamos que en realidad estén como más bien enfocados como en su tema específico, porque eso es lo que inunda sus vidas por completo. El tener un hijo, por ejemplo, con epilepsia refractaria, es algo que copa tu vida por completo. Absolutamente. Entonces tampoco se da un énfasis en profundizar quizás mayormente o pensar que haya que tener un consenso entre todos los miembros de Mamá Cultiva, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Porque es un proceso también. Hay un dilema de repente. Sí. Eso ocurre. Eso pasa. Sí, porque hay algunos papás que no. Por ejemplo, de repente hay algunos eventos y somos más de 150 las que estamos activamente y 20 tomamos decisiones.
y todas no quieren ir, no quieren aparecer en ninguno de los eventos que sean más recreativos o espirituales. Quieren solo en los temas así como medicinal, en un hospital, en alguna universidad, dando a conocer los usos medicinales y no recreativos. Y yo soy bien respetuosa con todos ellos porque no quiero pasar a llevar a nadie. Esto partió desde la lucha, desde el sufrimiento, y creo que eso es nuestro enfoque. La pregunta no es fácil de hacer, pero creo que vale la pena hacerla. El derecho a consumir es un derecho y es una información completamente privada, ¿no es cierto? Cada uno decide si la transparente o no. ¿Tú has tenido relación con las drogas previamente a este desafío? No, fumé una vez. No estaba obligada a responder, digo, porque yo soy candidato, lo he sido y pertenezco a la política y tengo un deber de transparencia más alto que cualquier otro vecino y vecina, porque me debo. Pero yo sí consumí, y buena parte del tipo de drogas, y no poca. Nunca fui adicto ni enfermo, pero yo viví en una condición, en un ecosistema de élite cultural en que fue muy fácil salir. Tuve unos padres que se conversaban, no me golpearon, nada, les pareció espantoso, pero hubo actos de lenguaje, y esa conversación me permitió resolver la salida de las drogas. Nunca fui adicto, pero pude entrar y salir, que creo que el drama es no solamente preocuparse cómo se entra, sino cómo creas contextos educativos para salir. Si tú no entraste nunca, tu relación con la droga es recién ahora desde la necesidad. Por supuesto. Sí, nosotros fumamos una vez en el colegio, tenía 18, fue como la única experiencia y lo pasé re mal, entonces después nunca más quise consumir nada, sí, muy mal, y de ahí nunca más. Y esto llegó desde la desesperación. En una peluquería me dijeron, oye, pero prueba esto. Yo ya no, de verdad que no encontraba salida. Mi hija ha pasado mayormente en clínica, está operada 3 veces de sus piernas, además tiene una esclerosis tuberosa, es una enfermedad súper compleja, y dentro de todas estas enfermedades tiene la epilepsia refractaria. Y claro, nuestra vida ya no veías luz, o sea, solo oscuridad, de repente ya salías de una, te ibas a la dehesa, por ejemplo. He tenido la suerte de contar con algo de plata para poder costear sus tratamientos. Sé que hay muchos que su hijo no lo han podido está cubierto costear por el auge de la enfermedad. Claro, entonces hemos tenido diferentes tratamientos, diferentes medicinas alternativas. Nos ayudaba de cierto modo, pero la desesperación se apoderaba muchas veces de mí. O sea, yo tomaba la Javiera y decía, hasta aquí nomás llegamos. Un día en la pirámide dije, ya, no aguanto más, hasta aquí llegamos, no más. Ana María, y vale la pregunta, Pati, no tienes ningún deber de responder, pero ¿tu relación es desde la teoría o desde la experiencia con este tema? Me refiero al consumo. En el consumo, mira, yo siempre... No hay ninguna obligación, ¿no? Creo que es interesante de repente... Sí, yo siempre lo he transparentado y me da risa cuando la gente dice, ella está en este tema porque quiere poder fumar tranquila. Eso es lo más absurdo que hay, porque si hay una condición para no fumar tranquila es hacerse tan público con el tema, digamos. O sea, como que eso es la mejor manera que te lo pregunten. Claro, totalmente absurdo, lo que no tiene ningún sentido. Yo vengo de un mundo quizás distinto en que la relación con la sustancia y particularmente con el cannabis nunca fue estigmatizada, nunca fue un tema, nunca fue un drama. Del arte, sí, el mundo del arte, la cultura, todos saben que es un mundo más relajado en ese sentido. En mi familia también el consumo de cannabis, el uso de cannabis de manera responsable, nunca fue un tema, nunca fue un problema, por lo tanto nunca fue una inquietud en ese sentido para mí. Afortunadamente no tengo una personalidad muy adictiva, entonces yo pensaba que sí, porque fumé tabaco mucho tiempo, pero lo dejé un día para otro y no me pasó nada, y me di cuenta que era psicológico. ¿Cuántos años fumaste? Fumé 27 años. Opa. Y dejé de fumar de un día para otro y nunca más fumé, ya hace 7 años, y no me pasó nada, o sea, y empecé a fumar muy niña, pero de mona, como uno empieza, ¿no? Y ahí me di cuenta que no, igual como yo puedo tomarme una copa de vino tinto, no tomo destilado, no me gusta el destilado, me gusta como una convicción pensando literalmente en el bien común. Sí. Es un sueño social. Mira, cuando me preguntan ¿por qué yo estoy en esto? ¿Qué te pasó que estás en esto? Y yo digo, no necesito que me pase nada a mí para estar en esto. ¿Tú tienes hijos, ¿Sí? Ana María? A mí me la han hecho esa pregunta y es una pregunta que me ha parecido súper buena y te la hago fraternalmente en un espacio de reflexión. Estamos entre paréntesis con Ana María Gasmuri de Fundación Daya y con Paulina Bobadilla de Fundación Mamá Cultiva, hablando de despenalización, en este caso la marihuana para el uso medicinal y del tema de grueso de la convicción de las libertades individuales. Última pregunta antes de irnos a la música y a los comerciales. A mí me hicieron esta pregunta y la fotocopio, ni siquiera una copia, te la hago tal cual que la encontré interesante. A tus hijos, ¿cómo los relacionas con este desafío? Que vivir en un mundo
en que la droga es una posibilidad. Por ejemplo, yo a mis hijas, yo les hablo de esto. Sí, por cierto. Les imploro que hasta los 18 años, pues lo que yo he implementado, porque he hablado con médicos y todo eso, es, por favor, hasta los 18, ni un pito, ni un copete, porque voy a ser impreciso, sus células cerebrales están en desarrollo, y hasta los 18, 19 años creo que incluso mi hija mayor se graduó ayer, y mi única obsesión es, por favor, aguántate, estamos a punto y después haz lo que te da la gana. Pero ahí yo tengo una especie de paternalismo más agudo. ¿Tú? La verdad es que siempre, no solo en este tema, en todos los temas con mis hijos, como que la sinceridad y la cercanía fue como un norte para mí. El hecho de que ellos tuvieran la convicción de que cualquier cosa que estuvieran enfrentando, que les pasara, me lo pudieran comunicar, eso fue muy clave, el tener esa confianza. Y de hecho, siempre se lo planteé así, tienen 8 años de diferencia, por lo tanto viví 2 procesos completamente, ya son mis hijos o ya son adultos, ambos, ¿no? Ya viví todo ese proceso. Mi hija mayor tiene 30 años, está esperando su tercer hijo, y mi hijo menor tiene 22 años. O sea, digamos, ya todo ese proceso de adolescencia ya fue superado. Y con ambos fue como lo mismo. El día que tú tengas inquietud, por ejemplo, con la marihuana y quieras conocerlo, por favor, yo prefiero que me lo digas a mí y que lo hagas en el link de la casa. No quiero en una esquina corriendo riesgos sin saber qué consumes. Y la gran lección fue, por cierto, el mismo que dices tú, tratar de retrasarlo lo más posible y enseñar pautas de uso responsable. Y también de distinguir información, que una persona sepa distinguir entre lo que es cannabis, marihuana verde, ¿cierto? Natural, y lo que es un pito prensado de marihuana paraguaya, que eso sí que es dañino. Una ¿Cómo droga se distingue? Porque de mirarlo, pero tú tienes que tener la posibilidad de conversar y mostrar eso y educar con eso, de mirarlo, del olor, son 2 drogas distintas. Entonces hoy día cuando vemos, por ejemplo, las encuestas del SENDA, del consumo escolar, esa encuesta no reporta de qué droga estamos hablando, y eso es gravísimo, porque son 2 drogas con efectos totalmente diferentes, con potencial de adicción totalmente diferente. Entonces es muy importante. Entonces mi énfasis siempre estuvo en respetar las libertades, en tratar de retardar los consumos, pero en educar en cuanto a qué es la sustancia que estás usando. Y en ese sentido, evidentemente que el consumir cannabis natural, bien cultivado, sin aditivos y verde, va a ser una sustancia muchísimo menos dañina que el alcohol, que la marihuana prensa o que cualquiera de las múltiples drogas que hoy día inundan nuestra juventud. Estamos en el cambio de switch y vamos a ir a comerciales, pero antes de ir donde nuestra ISAPRE, AFP de siempre, que nos auspicien, nuestros bancos, vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar estaba confundiendo, en El carcelero de Manuel García, y darle las gracias en un tema musical al Café del Autor, que hace un estupendo café progresista en Manuel Montt 334. Volvemos en 360 segundos para escuchar al tremendo Manuel García. Volvemos. El carcelero de nuestro amor y la bruma que avanza en la luna ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo bese mejor, porque nunca él tuvo un amor que lo bese y lo quiera mejor. No dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar, que el viento hará brillar las llaves de una puerta que ya está abierta de par en par. Piedras de la cárcel que nos tapan el sol, tiene miedo el carcelero de nuestro amor y la luna que avanza en la bruma ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo bese mejor, porque nunca él tuvo un amor que lo bese y lo quiera mejor. No dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar, que el viento hará brillar
apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su unidad de formación continua, ha organizado una serie de cursos de perfeccionamiento para profesores de las áreas de artes visuales y educación tecnológica, entre otras, los que se realizarán durante el mes de enero de 2015. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuartes@u.uchile.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas tardes, estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile, la gran radio que piensa, en un programa audaz hoy día porque tenemos dos mujeres líderes de dos fundaciones distintas, pero que finalmente comparten buena parte de la causa, que es la despenalización de la marihuana en este caso, y en el caso de Paulina Bobadilla, que es la directora de la Fundación Mamá Cultiva, por la despenalización de la marihuana para el uso medicinal, que es urgente. Sí, claro. Y Ana María Gammuri, que es actriz y que es presidenta de la Fundación Daya, que está por una causa que es un poquito más amplia que el uso medicinal, que el debate sobre las libertades individuales. Paulina y Ana María, estamos hablando, para los que se acaban de conectar, del uso medicinal de la marihuana. Para ser preciso, para explicarlo en simple, hay enfermedades que tendrían acceso a través de una medicina, de elementos alternativos, sustancias, que es un aceite del cogollo que permitiría paliar el dolor. Sí. De eso se trata. No solo paliar el dolor, hay otros efectos también que son importantes. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia refractaria, tiene un efecto anticonvulsivo. Y eso es muy importante. Perfecto. O sea, es capaz de disminuye las convulsiones. Disminuirlas fuertemente. O sea, estamos hablando de casos, no sé, niños que convulsionaban 30 veces al día, bajar a una. La pregunta que voy a hacer dos. es completamente injusta, Sí. pero creo que vale la pena, porque es como el tema del aborto. Uno da cifras que son en el fondo súper poco rigurosas, porque como es ilegal, Claro. es muy difícil, pero se habla entonces, uno pasa de 30.000 a 140.000 abortos clandestinos, pero son puras especulaciones porque cuesta muchísimo saber exactamente las magnitudes, pero se sabe que se cuentan en miles y no en cientos. Misma pregunta. Las magnitudes de los interpelados por una solución son cientos de mamás las que hoy día, que escuché a Ana María fuera de micrófono contarme del nivel de presión que tiene laboral para recibir y para relacionarse con todas estas mamás o papás o adultos enfermos. Exacto. Estamos hablando de cuánta gente en la red de la Fundación Daya que se aproxima desde la necesidad medicinal. Sí, mira, O Fundación Mamá Cultiva. nosotros, por ejemplo, cifras concretas que podemos dar hoy día, que a lo mejor no son, pero atendemos semanalmente al menos un promedio de 50 personas. Semanalmente, y llevamos funcionando 1 año y medio, entonces ahí más o menos te permite hacer una 2.500. proyección, ¿cierto? Los papás que están en red de Mamá Cultiva Somos son 150. 150 Ya, o sea, que digamos 3.000 personas. en este momento. Distinto, Y nuestra ¿La proyección, Fundación Daya tiene sede? sí, por cierto, ¿Dónde? tenemos sede en Ñuñoa, en la calle Coventry. Ahí estamos, mientras esperamos una casa que nos va a dar bienes nacionales, que estamos esperando todavía que eso En llegue. Comodato. Estamos en, ¿Y se claro, puede en Comodato. publicitar tu sede? Mira, No todavía, porque es una sede de trabajo. es una Y sede de Fundación trabajo. Mamá también es una sede artesanal. Estamos por ahora. ahí, Ya. somos Estamos hermanas. Pero hay web. Pero sí, perdona, es súper Perdón. importante decirlo, está la web y por supuesto que nosotros damos hora, atendemos pacientes y es muy importante decirlo, la atención a los pacientes que van a consultar por el uso medicinal, Que se pasa información. información, nosotros hacemos toda la capacitación para que comience, si es pertinente, ¿cierto?, su autocultivo, toda la información necesaria y para que comience su autocultivo y pueda entonces empoderarse. Lo que nosotros hacemos no es regalar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿ya? O sea, instalar las capacidades. ¿Cuánta gente trabaja
voluntariamente o remuneradamente en Fundación Daya? En este momento en Fundación Daya, más o menos de forma estable, somos 12 personas. Harto. Sí, y de eso, hasta el momento todo ha sido voluntariamente. Puro voluntariado. Nadie regular. Déjame terminar solo Por para favor. explicarte. La Dale. consulta, la atención de los pacientes dura 1 hora. 1 hora, ¿por qué? Porque para nosotros es fundamental devolverle la dignidad a los pacientes. Ser capaces de mirarle los ojos, ser capaces de acogerlos, de escucharles su 5 historia veces completa. más que la salud primaria, dices tú. que los Y, Por hospitales. supuesto. el Se costo de compara. esto, Promedio. el costo de esto es un aporte voluntario sugerido de 10.000 pesos, pero que es voluntario. El que no lo tiene, no lo paga. Y te puedo transparentar, un 60% del paciente lo paga y un 40% no, lo que nos parece perfecto. Y esa consulta además lo planteamos al final para que nunca nadie vaya a suponer que la atención cambia porque lo puedan pagar o no. Perfecto. Y eso es súper importante para nosotros, la necesidad de restablecer la dignidad del enfermo que por Dios que ha sido pisoteada desgraciadamente en nuestro país. Oye, vamos a escuchar a Patricio Olave, Sí. que es, se pueden poner los cascos, que es autocultivador y dueño de la mano Grow Shop entre Temuco y Valdivia, que tiene entonces doble nacionalidad, porque está montado en 2 regiones. Te escuchamos, Patricio, con atención y pasión. Hola, Marco Enrique. Hola, Gracias hola, por- gusto estar contigo. Gracias por a ti, esta- pues, estás loco, Por al esta revés. invitación. Encantado. Qué bueno Media escuchar. apurada, pero invitación igual. Mira, la verdad es que nosotros hemos visto más o menos el desarrollo un poco en nuestras tiendas de lo que es el público en general que visita los locales. Y hay un cambio enorme en la gente, digamos, en el tipo de público. Está llegando gente más adulta, hay gente que se junta, digamos, en grupo para poder entrar al Grow Shop y hacer como fuerza, digamos, entre todos y pasar la vergüenza, ¿no es cierto?, que en el fondo la gente adulta siente por entrar a este tipo de locales, ¿te fijas? Tratando de encontrar una solución, si bien es cierto, solamente a sus problemas médicos, porque la mayoría de las personas que llegan a los Grow llegan porque el médico le dijo, o el médico le pidió a algún amigo que alguna muestra y que lo han probado, ¿te fijas? Entonces, está cambiando la mentalidad de la gente en ese aspecto, nosotros lo vemos todos los días en el Grow. Efectivamente, yo creo que esa es una realidad y ese es uno de los cambios significativos que hemos experimentado en nuestra sociedad. Yo concuerdo contigo y lo que tú relatas es lo que relatan todos nuestros amigos de diferentes Grow en Chile, Patricio, y que es que ha cambiado el perfil del público y que hay una gran masa de usuarios medicinales que está buscando asesoría y orientación. Y eso nosotros lo sentimos como un gran éxito de lo que hemos querido instalar, que es el conocimiento, que la gente sepa que está esta alternativa, que sepa que es legal, que sepa que tiene derecho a usarla, que se informe. Y entonces sentimos que si eso está pasando, lo que nos relata Patricio, es porque estamos haciendo bien las cosas. Porque quiere decir que lo que nosotros nos propusimos, que es informar a la población, a pesar de toda esta contrapublicidad, todo esta enlodamiento que ha tenido esta planta maravillosa, esta planta medicinal con más de 5.000 años de historia, ¿cierto? Que sus usos medicinales están consignados desde la primera farmacopea china en el 3737 a.C. Desde ahí que está consignado esto. Entonces, la verdad es que de pronto una gran masa de pacientes estén buscando asesoría y estén queriendo ejercer este derecho, nos parece maravilloso. Y a eso es lo que estamos apuntando y por eso estamos trabajando. Y Patricio, qué bueno, y me encantaría que te contactaras con nosotros, porque fíjate que en Temuco tenemos pacientes que necesitan orientación, y si tú nos pudieras ayudar a Fundación Daya en eso, te lo agradecería muchísimo. Patricio. Absolutamente, nosotros sí estamos siempre dispuestos a digamos, apoyar en todo lo que a todos nos interesa que el cannabis digamos, se legalice. Aparte de todo, hay un conocimiento súper grande de la ley 20.000. Yo te digo, he tenido experiencias tan extrañas o absurdas, no sé, clientes que, señora, mi hermano es carabinero, le pregunté cuántas podía cultivar, él no sabía si legal eran 3 o 4, ese tipo de preguntas, o sea, nadie sabe cuánto es legal cultivar, si es legal o no. Eso es que justamente eso nosotros tratamos de difundir esa información, que es legal cultivar. Plantas. Ahora, uno corre el riesgo, lamentablemente, porque existe también la sanción que es por el incentivo al cultivo. O sea, y yo no me puedo parar en el local y explicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, pero sí hay personas. Pero sí puedes hacerlo. Eso es lo que nosotros hacemos todo el día, Patricio. Sí puedes hacerlo. Te invitamos a que lo hagas. A la gente que lo haga. Y también un recado para todos los dueños de Grow, que no suban los precios de semillas, porque también hemos visto acá en Santiago que ha pasado. Están aprovechando algunos. Sí. Así que para todos los que están escuchando. Oye, en el sur de Chile, Patricio, pareciera que por las distancias con países que son controversiales en materia de narco, países que yo respeto y estoy seguro que todos nosotros amamos y queremos, que son los hermanos bolivianos, peruanos y argentinos,
uno podría suponer que el sur de Chile es un sur mucho más desconectado del desafío del narco. Sin embargo, hay un alcalde procesado y, si no me equivoco, condenado por vinculación con narcotráfico en el sur de Chile. Hay, Claro. según la propia información de la PDU, un enorme uso de los puertos del sur de Chile para narco. Recordemos que la ruta hoy día más exitosa para el narco ya no es el Caribe por la FARC, por un conjunto de temas, y es el Pacífico. Y por tanto, el factor seguridad no te pega en el debate público en Temuco, en Valdivia. No aparece este debate como un debate así de decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted plantear este debate en tu día a día, digo, en estos puntos Lo que de... pasa es que yo lo que veo es que la gente, como comentaba anteriormente Ana María, con el tema de, no sé, la diferencia entre la marihuana prensada, ¿no es cierto?, y el cannabis que uno cultiva para hacer distinto tipo de cosas, ¿no es cierto?, no solamente fumar, sino que a veces se puede hacer leche, mantequilla, con eso se preparan varias cosas que se consumen, digamos, en forma oral, y que el efecto es más parecido al CBD que al THC, ¿no es cierto? O sea, se potencia el CBD, que son los efectos, digamos, corporales que siente uno del cannabis. Entonces, la gente que llega al local está aburrida, digamos, de ir a buscar marihuana prensada, pensando que van a conseguir el mismo tipo de solución a sus problemas. Y es lo más fácil hoy en día de encontrar es la marihuana prensada. O sea, te digo, el valor del cannabis como planta, digamos, se disparó después de que se supo que todo esto era medicinal, ¿no es cierto? Sí. La gente tiene que aprender a cultivar sus propias plantas para que esto tampoco sea un Eso, Marcelo, lucro. tú tienes que asesorarlo, y de verdad no te preocupes por incentivo. O sea, aquí esto es un derecho. Tenemos derecho como ciudadanos a usar esta planta medicinal, y tenemos derecho a enseñarle a otros, y más, es el deber. Los que saben más tienen el deber de apadrinar a los que saben menos y ayudarlos en su proceso de autocultivo y de generar sus medicinas. Una Pero pregunta, parece que, perdón, Patricio, dale. Sí, para terminar la idea, Por favor, me llama la atención, sí, que el hecho de, no sé, todo lo que los grow shops venden, digamos, a nivel nacional está dentro de lo legal, dentro del marco legal, no hay nada fuera de ello. Pero sí me llama la atención que ha pasado varias veces, no sé, uno se da cuenta cuando algún personal policial o qué sé yo llega, ¿no es cierto?, vestido de civil, comisión civil, y entran directamente a preguntar, oye, ¿qué hago? ¿Cómo cultivo? ¿De qué forma lo hago? Entonces, uno cae en ese punto donde realmente elegir qué le digo, cómo tiene que hacerlo. Lógico. Realmente Lógico. estoy cometiendo un delito. Y eso es lo que se comenta acá en el sur. Como preguntaba Marco Enrique recién por el tema del ingreso a la droga, yo creo que en el sur está fuerte el tema, pero solamente con el paraguayo prensado, y eso es lo que menos hay que pilla hoy en evitar. día, es la cannabis natural. Eso es lo que hay que evitar, y por eso, Patricio, es que tú tienes que asesorar a las personas para que lo hagan correctamente. Y te digo, nosotros en la Fundación recibimos muchos uniformados que tienen a la señora con cáncer, a la abuelita con artrosis, en fin, a un hijo con epilepsia. Y por cierto, que es muy importante que ellos sientan que no por ser uniformados van a estar al margen de este derecho que tenemos de usar esta medicina complementaria. Justamente. Pero uno nunca, no sé, hay que perder el miedo, hay que perder el miedo, justamente. Sí, esa es la nosotros invitación. estamos trayendo harta semilla medicinal del CBD Crew, que son para ese tipo, que son, digamos, con porcentajes altos de CBD para darlo, y ahora estamos también investigando un aceite que vamos a traer, que no tiene THC. Ojo, eso, a ver, ahí qué bueno que entraste en ese tema, porque ese tema es muy importante. Aceite que no tiene THC. Eso es el aceite en CBD, bla, bla, bla. Efectivamente, el CBD es un componente muy importante de la planta, junto con el THC, y los otros componentes. Y toda esta movida que hay un poco en el mundo, ¿cierto?, de solo CBD, es una movida comercial. Y yo invito a la gente que por favor se informe con esto y que no caiga en ese juego. ¿Por qué? Porque como el CBD es el elemento no psicoactivo, es legal en todas partes, en todos los estados de Estados Unidos, por tanto es un muy buen negocio, porque no tiene la barrera de los estados en que el THC está prohibido. Y se ha inventado esta gran industria del solo CBD, que lo encontramos peligrosísima. La planta funciona completa y son todos sus elementos los que son necesarios. Y estos aceites solo CBD sirven para algunas patologías, para algunos casos, pero no para todo. Y no es la patología definida. Y no para todas las personas. Entonces, ojo, no hay que abrirle la puerta, el peligro de abrirle la puerta solo al CBD y dejar afuera el THC es gravísimo y atenta gravemente contra el uso medicinal. Así que ojo con eso. Una pregunta para los tres, Patricio, quédate un segundo ahí, pero una pregunta antes de que pasemos, quedan 10 minutos y quisiera poder preguntarle a estas dos mujeres un poco más sobre sus biografías y por qué llegan a estas fundaciones, etcétera. Pero previo, hay también una controversia médica. Algunos te podrán decir, cuidado, que esto tiene algo de círculo vicioso, porque tiene algo de que es ante el huevo la gallina. También hay toda una escuela
teóricas de la medicina que dice que esto en realidad tiene unos daños, que todo lo que debatimos estos... hay también evidencia científica que te demuestra lo contrario, más allá de la posición sobre la libertad individual. ¿Qué respondemos al debate desde los médicos? Las sociedades médicas, algunas fueron claras, se manifestaron en contra. Y bueno, mira, yo digo frente a eso, frente a un cambio de paradigma, frente a un cambio tan importante como el que estamos viviendo hoy día con respecto al uso medicinal del cannabis, es evidente que haya fuerzas conservadoras que se resisten a este cambio. Es parte estructural del cambio mismo. Por lo tanto, me extrañaría que no ocurriera. Y son fuerzas que además defienden sus propios intereses y hay que tenerlo claro, ¿cierto? Vemos a la industria farmacéutica detrás, vemos, en fin, grandes conglomerados de la salud y vemos a sus representantes que salen a patalear y alegar, y que se comprende perfectamente, pero cada día son más los médicos que cambian de opinión y que se alinean con lo que es la tendencia mundial irreversible, que es el tremendo potencial medicinal de esta planta. Y eso vas a ver tú. Evidentemente han faltado estudios porque ha estado prohibido. Está prohibido porque faltan estudios. ¿Te fijas? Entonces es como que se muerde la cola a sí mismo, ¿no? Vamos. Pero evidentemente esto va cambiando y perdona Marco, solo para terminar, en Chile esto ya cambió. Ahora lo que falta es que la ciencia médica y el gobierno, ¿cierto?, se ponga a la altura de lo que los ciudadanos ya aceptaron y ya cambiaron y lo incorporaron. Esto es irreversible. Chile está cultivando entero y está usando medicinalmente la planta y lo va a seguir haciendo. Cambien o no cambien las leyes, lo acepten o no lo acepte la ciencia médica. Entonces, más vale, si no quieren profundizar la desobediencia civil, es que se pongan a tono de lo que está clamando la ciudadanía y lo que hoy día ya está instalado como un derecho. Pregúntale a las mamás, no van a dejar de cultivar porque algún médico diga que no o porque la ley no se ajuste y no lo facilite de ninguna manera. Paulina Bobadilla. No les digo nuevamente a todas las mamás que sigan cultivando, que vean los efectos colaterales que tienen la cantidad de medicamentos que nos dan nuestros neurólogos. Nosotros con la Javiera estuvimos con más de 10 neurólogos, entre ellos Tomás Mesa. Y cada día, que es de la Liga de la Epilepsia, presidente, y tiene 1000 títulos y qué sé yo, y lo único que hacen es drogar a nuestros hijos. Mi hija no tenía vida. Y así un montón de niños a nivel nacional. Y esto, yo a Javiera le quité todos los medicamentos, todos, y está increíble. Pasó a primero básico. El año pasado estuvo con los medicamentos tradicionales, mi hija estaba en un rincón, sacaba sus uñas, y yo preguntándole a los médicos, sí, pero eso puede pasar con uno u otro niño, pero no quiero que pase con mi hija. Pero puede tener estos efectos colaterales. Se tiraba el pelo, tenía pelones, y así un montón de niños. Estuvimos en la Expo WIT y un montón de mamás con los mismos efectos colaterales. Entonces los médicos no dicen eso. No hacen todo el berrinche que hacen a través de los medios, que tienen su efecto, sus medicamentos. Es que hablan tanto del efecto secundario cannabis y la verdad es para que... Para despedirnos, últimas palabras. Mira, yo creo que mis últimas palabras van directamente relacionadas con mi experiencia con mis clientes. Yo tengo clientes que sí están pasando por una enfermedad, por un cáncer, y de pronto tú ves el desarrollo, no sé, al utilizar incluso el champú de cannabis, verla después con su pelito feliz, llegando a la tienda de nuevo, y van con sus hijos, y los hijos cultivan con ella y les ayudan. Sí. Y es un tema netamente familiar. Yo les puedo asegurar a todos ustedes en las dos tiendas, llegan clientes con su hijo, hay padres que prefieren que sus hijos consuman cannabis en vez de salir a carretear, estar con el alcohol y todo eso, les permiten cultivar en la casa ya en una etapa temprana, cosa que yo no puedo evitar, obviamente, si llega el papá acompañando al hijo, y es una forma de es algo reducción de familiar, daño. Gracias Patricio por tu tiempo y por la invitación. Te esperamos aquí en el estudio cuando quieras y por teléfono cuando quieras. Un gran abrazo, Patricio. Bueno, un abrazo. A ti, chao. Gracias por lo que hacen por todos. A ti, un abrazo. Paulina, voy a cerrar con ustedes dos y con Ana María. Paulina, ¿cuáles son los planes ahora? Lo que viene para la Fundación. Estandarizar semillas, tener nuestro cultivo junto a Fundación Daya, que el gobierno nos escuche, que escuche nuestro grito desesperado, y seguir adelante y crear una medicina de calidad. Exacto. Eso es lo que queremos. Muchísimas gracias. Sí. Ana María, antes del futuro, tú fuiste una actriz, eres una actriz, una artista tremendamente sin tiempo para actuar. Sin tiempo para actuar. Pero, ¿qué pasó con el teatro? ¿Qué pasó con el teatro? ¿Qué pasó con el teatro, con la representación? ¿Por qué pasas a la acción?
Bueno, yo creo que uno tiene Política, momentos y digo. etapas, ¿no?, en la vida, y este es un plano que siempre ha sido de mi interés, de todas maneras, de alguna manera, aunque sea lateralmente, siempre me he vinculado y he participado en algunos aspectos políticos y en ámbitos sociales. Y en este momento de mi vida estoy más conectada con el servicio, estoy más conectada con este espacio. Con el debate. Con el debate y también con el espacio y la terapia. Son como dos ámbitos. Entonces, es en este espacio donde siento que soy más útil, que más puedo aportar, que más puedo entregar y que más puedo desarrollarme, no pensando en mí, solo en mi propio beneficio, sino que pensando en los demás. Me parece que estoy en un momento de mi vida de madurez en que me es muy importante esta conexión con las necesidades del resto. No soy indiferente al dolor de los otros, me duele el dolor de los otros, me importa lo que le pasa a los otros. Cada vez mi vida me va llevando a estar más vinculada a temáticas que son dolorosas, que son complejas, pero que siento que si puedo aportar en ese ámbito, tiene mucho más sentido para mí. ¿Quieres Y hacer por eso una llamada antes de que te interrumpa, que haga una llamada que te sí. quiere saludar, supongo? Sí. María Angélica de San Miguel, y Hola. volvemos con Ana María Gamuni. Muy Ya, breve, me por favor, que dijeron quedan 2 minutos. 30 segundos. Ya. Mira, Dispare. resulta que yo compré cannabis en aceite Ya. por mi artrosis y me dijeron que me la colocara así en golpecito. Ya. Yo quiero preguntarle a ustedes si yo me puedo tomar 5 gotitas para dormir bien, Por porque cierto. me despierta el dolor. Por cierto, ojalá que sea de buena calidad lo que le dieron, y si es así, le va a ayudar para dormir. Y si no, qué bueno. y si no, yo le digo que nos escriba a contacto@fundaciondaya.cl y agendamos una consulta y podemos asesorarla con más detalle para todo lo que usted necesite. Beso y Ningún abrazo. problema. Que Y tenga las una... felicito, las admiro. Sigan Muchas adelante. gracias. Un Muchas beso, que tenga una gracias. linda noche. Ana María, perdón, ¿hay detrás de tu giro un abandono así irreversible, un punto no retorno con el arte? Uy, no lo querría decir así. Yo creo que con la ficción en televisión probablemente sí. Yo no digo que totalmente sí con el teatro, que es un poquito distinto y que me sigue apasionando, pero que en este momento no tengo energía. De verdad, trabajo muchas horas al día en esto. Entonces, no queda espacio ni físico ni en mi cabeza tampoco. Estoy totalmente comprometida con lo que estamos haciendo. Esto ha sido... realmente nos ha tomado la vida. Ha sido como De repente así. el teatro te llevó hasta acá. Probablemente la, O la- la la- la actuación, cre- digo. la credibilidad que de alguna manera me pude ganar durante 28 años de carrera con la gente ha colaborado para que hoy día, cuando yo salgo a hablar de esto, la gente me escuche. Probablemente si no hubiera tenido ese background, ¿cierto? Y esa aceptación previa de la gente y esa credibilidad, quizás no hubiera tenido el resultado que hemos tenido, que algunas veces yo siento que hemos podido aportar que gente que no estaba dispuesta a hablar de esto escuchara y se interesara de otra manera. Y eso es lo que estamos digamos, potenciando, que se converse de esto, que la gente se informe, se entere. Y por favor, los que necesiten orientación, que nos escriban a contacto@fundaciondaya.cl, que tengan paciencia porque tenemos muchas solicitudes. Estamos dando hora ya para mediados de enero, pero sin duda vamos a contestar su solicitud y lo vamos a atender, y en eso estamos, y ese es nuestro compromiso, porque el dolor no puede esperar. Y justamente yo quiero terminar que Fundación Daya quiere decir amor compasivo en sánscrito, y tiene que ver con eso, con que toda la felicidad del mundo viene de querer que los demás sean felices, y todo el sufrimiento de querer ser feliz solo uno mismo. Mil gracias, Ana María, por esta última reflexión inspiradora. Gracias a Paulina Bobadilla. Gracias a ustedes. Gracias a los que llamaron, los que no pudimos atender el teléfono. Beso y abrazo, y nos vemos el próximo martes con invitadas e invitados casi tan fascinantes. Viene un gran programa, mejor que el nuestro, que se llama El Zócalo, que viene ahora en minutos. Y gracias al Café del Autor, Manuel Montt 334. Nos vemos. Oye, gracias a ti, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que nos va a tener Lo que... repetiremos, sí, si pero todos los por martes cierto. un programa de reflexión Ya. y no de cuñas. Aquí se Ok. razona y se reflexione y nos equivocamos todos juntos. Besos, abrazos, nos Muchas vemos el próximo gracias. martes con invitadas e invitados casi tan fascinantes como hoy. Los queremos mucho y, como decía uno, os amo, os adoro. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.